Bueno, pues muy buenas tardes de nuevo a todos y sed bienvenidos a esta ponencia que va a ser la segunda parte de mi reflexión en torno a la sinodalidad, con vistas al próximo sínodo que vamos a celebrar en el 2023. El título, como veis ahí en la pantalla, es Hacemos juntos el camino. La sinodalidad en la vida de la comunidad eclesial. Mirad, antes de entrar al esquema, quisiera presentaros un libro que creo que puede serviros para profundizar en este tema y además en concreto en esta segunda parte que es más práctica. Si bien yo no voy a despegarme de lo que es la reflexión también teológica de esta propia praxis. Y envío a este trabajo del obispo Raúl Berzosa Martínez, que fuera obispo de Ciudad Rodrigo y además profesor de teología en la Facultad de Teología de Burgos, y también que enseñó un tiempo en la Universidad Pontificia de Salamanca. El libro suyo, titulado Inteligencia Pastoral en clave de sinodalidad, publicado en el Centro de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2020, especialmente en las páginas 139 a 198, si bien todo el libro es muy sugerente, pero especialmente el capítulo 4 y 5, que llevan como título Aterrizar y contextualizar la sinodalidad en una iglesia particular. ¿Vale? Entonces esto puede iluminar también a la reflexión que yo voy a hacer esta tarde. ¿Vale? Mirad, ayer yo lo que pretendí demostrar fue lo siguiente. Que la sinodalidad y el sínodo que nos preparamos es sobre todo una llamada a replantear en la Iglesia de nuevo qué ha significado el Concilio Vaticano II para nosotros los cristianos, no solamente los católicos, porque se trató de un sínodo, de un concilio ecuménico. Si bien ellos, los hermanos nuestros de las otras iglesias, no participaron directamente, pero sí se reunían en otras salas para tratar de temas y aportaron cosas muy interesantes que se discutían en el concilio. ¿Vale? Entonces, creo que tiene que quedar bien claro el objetivo que nos proponemos del porqué de este sínodo. Simplemente quiere la Iglesia y el Papa Francisco que nosotros nos volvamos a replantear después de 56 años de la clausura del concilio qué ha significado este evento de la Iglesia que según los historiadores ha sido el evento más importante de la Iglesia del siglo XX y que siempre los concilios, según el historiador Hubert Jedin, dice que se necesitan 100 años para que se pongan en práctica. Bueno, vamos a mitad de camino, llevamos ya 56, ánimo, que ya nos queda menos. Pero, por desgracia, a veces este gran evento de la Iglesia del siglo XX, dice un gran teólogo nuestro, que ha sido, por desgracia, desconocido para unos, para otros olvidado y para una notable mayoría incomprendido. Yo no sé si a lo mejor luego después en el diálogo habría que añadir algo más a esto. Desconocido para unos, para otros olvidado y para una notable mayoría incomprendido. Yo recuerdo que puse una vez en la pizarra, puse Vaticano II y dos palitos que ponemos, ¿no? Vaticano II. Y decía, ¿qué es eso del palito? ¿No? Bueno, pues habría que preguntar en nuestro contexto a toda la Iglesia universal, en su contexto africano, latinoamericano, asiático, europeo y de Oceanía, qué ha significado este evento dentro de la contextualización de la teología y de la Iglesia y de la pastoral. ¿Qué ha significado este evento y cómo se han devuelto estos documentos y se han dado a conocer en las iglesias particulares y en las diócesis? Que es lo que llamó Givis Congar la recepción del concilio.
devolver los textos y qué reacción han tenido la gente ante ellos. Ante los 16 documentos, que no solamente es la letra, sino también el mismo espíritu de esos documentos. Y la pregunta clave para nosotros, dos preguntas que quiero hacer en concreto en esta introducción que voy a presentaros en primer lugar. ¿Por qué Juan 23? ¿Cuáles fueron los motivos de por qué se abrió aquel concilio? Como también nos tenemos que preguntar por qué se quiere celebrar un sínodo sobre la sinodalidad. Que esta vez un sínodo no va a ser sobre temas concretos, como han sido otros que se han celebrado a lo largo de la etapa posconciliar. Se ha celebrado uno sobre los laicos. Fruto de ello fue la Christi Fidelis Laici. Se ha celebrado otro sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe, del Papa Benedicto XVI en el año 2012. Se ha celebrado un sínodo sobre los jóvenes, sobre la familia, dos además, el ordinario y el extraordinario, sobre los jóvenes, como os he dicho, y otros que habría que también, el sínodo que se celebró en el 74 sobre evangelización y justicia, que para mí ha sido el mejor sínodo que hemos vivido. Bueno, pues esta vez ya no va a ser en este sínodo del 2023 sobre un tema concreto. Este va a ser de la Iglesia global, la Iglesia sinodal. No va a ser un tema concreto. Vamos a tratar eso, que el nombre de Iglesia es sínodo. Y que quien dice sínodo es hablar, dice Iglesia. Y quien dice Iglesia dice sínodo. El nombre de Iglesia es sínodo, decía Juan Crisóstomo. Pues bien, desde aquí de estas preguntas, en primer lugar, ¿por qué creéis que Juan XXIII abrió un concilio, el Concilio Vaticano II? ¿Qué creéis? ¿Que él se levantó un día y dijo, bueno, pues se me ocurre esto y allá va, ¿no? Ni mucho menos. Juan XXIII venía de una experiencia larga de haber vivido pues, en países como Grecia, Turquía, Francia, que eso caló mucho en su vida. Y además, no olvidemos, Juan XXIII fue profesor de Historia de la Iglesia en el Seminario Conciliar de Bérgamo, donde él era. Él era de un pueblecito de Soto di Monte, cerca de Bérgamo, en la región de la Lombardía. Y normalmente los historiadores son muy sensibles al ecumenismo y lo que ha pasado en la Iglesia. Lo saben bien ellos. Entonces, desde aquí, él venía ya rondando, al ser nombrado Papa, él quería de nuevo que la Iglesia viviera en un continuo Pentecostés. Esto es clave. Y el sínodo que vamos a celebrar debe ser un nuevo Pentecostés, que es lo que tiene que ser la Iglesia a lo largo de la historia. La oración que hemos leído siempre es el protagonista, es el espíritu que acompaña a la Iglesia en esta etapa intermedia de la historia. Pues bien, el Papa Juan XXIII abrió el concilio por tres motivos claves, que a veces no se resaltan lo suficiente. Quien indaga en ello, por sus mensajes, cuando siendo Papa, antes de celebrar el concilio, habló sobre estos objetivos. El primero, el diálogo con el mundo. Segundo, la unidad de los cristianos. Y el tercero, la opción preferencial por los pobres. Estos tres objetivos fueron los que marcaron la razón del por qué Juan XXIII abrió aquel concilio. El diálogo con el mundo. Evidentemente, si hay alguna palabra que caracteriza al Concilio Vaticano II fue el diálogo, la cultura del diálogo. De esto que este Papa ahora insiste mucho. No más la condena al mundo, sino mirar al mundo con buenos ojos, desde la misericordia y con la simpatía y de aprender también de él. Sabemos experiencias del de Syllabus o el Pascendi, ¿no? Todo contra la modernidad, todo anti, ¿no? La era piana, ¿no? Y sin embargo, Juan XXIII quiere que la Iglesia mire con simpatía a este mundo y que se ve reflejado sobre todo en la Constitución pastoral que después se aprobó, la última de todas precisamente, en el año 1965, la víspera de la Inmaculada Concepción, en concreto el 7 de diciembre del 65, se aprueba esta Constitución Gaudium et Spes, que es la Constitución pastoral de la Iglesia.
La Iglesia, y además asume el espíritu de Pablo VI, la Iglesia se hace coloquio, la Iglesia se hace diálogo en la encíclica suya programática del Papa Montini, a la Ecclesia Suam, que se publica antes de la Gaudium et Spes, un año antes, en el 64, que fue la encíclica programática del Papa Montini, de San Pablo VI. La Iglesia se hace coloquio, la Iglesia se hace diálogo y el diálogo simpático hacia el mundo. Si bien también viendo, diría yo, las deficiencias del propio mundo, atravesado por el pecado. Y no es tan ingenua como a veces se ha querido ver a la Gaudium et Spes. Fue ingenuo ante el diálogo del mundo con la modernidad. Y a veces habría que plantear con qué mundo quiso dialogar en concreto la Iglesia. Pues un mundo que tenemos que ver desde el reverso de la historia, de los oprimidos, etc. Desde ahí empezar a entender el mundo. No cualquier mundo, sino de aquellos desde los últimos y desde aquellos que a veces se olvida porque en este mundo no todos estamos igual dentro de él. Esa creo que fue, por otra parte, la crítica valiente del Concilio Vaticano II ante la modernidad. La modernidad, evidentemente, hizo una pregunta clave. Atrévete a pensar de Kant. Atrévete a sospechar. Hasta ahora ha sido así, pero a partir de ahora, ¿por qué no puede ser de otra forma? Y sin embargo, la modernidad, la gran cadencia de ella, y que eso lo vieron muy bien los filósofos de la Escuela de Frankfurt, Horkheimer y Adorno, pues los límites de la modernidad es, en concreto, que no supo ver esa historia del progreso desde el reverso de aquellos que no llegó el progreso. Y la Iglesia ha sido ahí valiente a la hora que han analizado la modernidad. Atrévete a pensar, porque no también decimos atrévete a compadecerte, la compasión. Que el propio Marx en su filosofía ni cita el tema de la caridad. Pues esa mirada concretamente crítica está detrás. La modernidad es un acontecimiento inacabado, es verdad, y sigue estando sus retos ahí. Pero yo digo desde la mirada de los últimos, la modernidad, su deficiencia fue que quiso el progreso, pero a costa de otros que no llegó nunca al progreso. Diálogo con el mundo. Y creo que hoy día, ante el sínodo sobre la sinodalidad, vamos a caminar con este mundo, no solamente la Iglesia, pero ¿qué mundo vivimos? ¿En qué mundo estamos? Evidentemente, un mundo que queremos mirarlo con los ojos de la misericordia, pero también las deficiencias que hay. Y por eso creo que uno de los signos de los tiempos, que es clave en la Constitución Gaudium et Spes, la teología de los signos de los tiempos, Gaudium et Spes 4, Gaudium et Spes 11, Gaudium et Spes 44. Y uno de ellos es la realidad del COVID que estamos viviendo, donde caminamos juntos y nos queremos salvar juntos, no de una forma individual. O padecemos juntos o nos salvamos juntos. Y entonces este es el gran desafío ante la realidad difícil y dura que todos, creyentes y no creyentes, estamos padeciendo y sufriendo. Eso no lo olvidemos nunca. El sínodo al que nos estamos preparando, estamos viviendo en una realidad muy dura que afecta a toda la humanidad. La pandemia es globalizada, es global, como es este mundo global, ha afectado a todos. A unos de una forma distinta. A unos no les llega la vacuna, etc. ¿Y de qué manera nosotros buscamos una globalidad solidaria y una solidaridad global? Luego hay un motivo también, la unidad de los cristianos. Mirad, hoy hemos comenzado el octavario por la unidad de los cristianos. Y mirad, yo sobre la unidad de los cristianos, el decreto Unitatis Redintegratio, que es el que se aprobó y que habla concretamente sobre las relaciones de los cristianos con las otras confesiones. Ya no decimos que fuera de la salvación en la Iglesia Católica, pues fuera de ella no hay salvación. Y mandábamos también a sus hermanos en la fe también al infierno. Todos aquellos que morían fuera de la Iglesia Católica, incluidos nuestros hermanos, porque no estaban en la verdadera doctrina, al infierno.
con las otras religiones también. Y sin embargo la Iglesia es consciente que somos culpables todos de nuestras divisiones. Y es más, el ecumenismo moderno, que nace en el año 1910 en una asamblea celebrada en Edimburgo, en Escocia, por hermanos nuestros misioneros protestantes. Allí nace el ecumenismo moderno. ¿En qué sentido? Porque el ecumenismo es un problema que atañe a la evangelización. Nuestras divisiones, nuestros catolicismos, anglicanismos, ortodoxia, protestantismos, calvinismos, etcétera, eso hace mucho daño a la transmisión de la fe. Y por lo tanto, unámonos para que podamos ser creíbles. Si bien, si alguien puede decir, de una forma muy resumida, un tema que yo llevo trabajando con mucha pasión desde hace tiempo, tanto lo ecuménico como lo interreligioso, tengo que decir que después de años de camino tras el Concilio Vaticano II, Juan Pablo II lo dijo con mucho acierto en Ut Unum Sint, aquella magistral encíclica publicada en 1995, que dice así: el gran fruto del ecumenismo en la etapa posconciliar es que finalmente nos llamamos hermanos, no hermanos separados, ni herejes, ni nada por el estilo. Y todos los avances que hemos hecho con la Declaración Conjunta de 1999 sobre la justificación. Y tantos claros pasos que ¿sabéis quién lo sabe bien, los avances en el ecumenismo? La gente que ha sufrido con él también, que sabe, que se ha metido a fondo. Tanto intelectualmente, los grandes ecumenistas como Congar y tantos otros, ¿no? Tilar y estos, ¿verdad?, ¿no? El mismo Calvar o Molman y estos que han sido grandes ecumenistas, pues yo pienso que hoy día no podemos decir, es que no se hace nada, yo no veo gran avance, seguimos así con nuestras divisiones. No, se han hecho cosas muy, muy interesantes en el camino ecuménico. Pero yo lo diría con Juan Pablo II, finalmente nos llamamos hermanos. Yo creo que este es diría yo, el fruto del Concilio Vaticano II en el tema del segundo objetivo, que es la unidad de los cristianos. El tercero, la adopción preferencial por los pobres. Ese fue otro objetivo clave de Juan XXIII. No exclusiva, pero sí preferencial. Y es curioso que en Europa tenemos que decir que los dos primeros objetivos creo que se han trabajado más. La unidad de los cristianos, el diálogo con el mundo. Pero el cardenal Lercaro de Bolonia, cuando ya llevaban 2 o 3 meses del concilio, de andadura del concilio, dijo: aquí falta la opción por los pobres, ese objetivo que es la clave, porque esa opción es la que va a dar sentido y va a hacer que dé más de sí el diálogo con el mundo y también la unidad de los cristianos. Yo digo, si no nos perdiéramos tanto en cuestiones eclesiológicas, que el problema del ecumenismo son cuestiones eclesiológicas, y absolutizáramos más quiénes deben ser los preferenciales en nuestras iglesias, se acabarían muchas tonterías, diría a veces que nos perdemos, que no nos llevan a ningún sitio. Por ese motivo, creo que los teólogos latinoamericanos, cuando interpretan el Concilio Vaticano II adaptado a América Latina en la Asamblea de Medellín en 1968, ¿qué hacen? Ese objetivo último es el primero para ellos, para adaptarlo y actualizar y hacer visible el Concilio Vaticano II en América Latina. 1968, Medellín, que para mí ha sido la asamblea, diría yo, más seria del episcopado latinoamericano. Y yo digo sí, que no había que Medellín a partir del Concilio Vaticano II, sino al revés. El Vaticano II interpretarlo a partir de Medellín. Y creo que esta sea la aportación del Papa Francisco actualmente, cuando hablamos de la tercera recepción del concilio que se está viviendo actualmente con este Papa. Con este Papa estamos viviendo una tercera recepción de un Papa que no estuvo en el concilio y, sin embargo, es el que ya ha conseguido, desde mi punto de vista, una madurez muy interesante del concilio hoy para recordarnos que no te olvides de los pobres, lo que les dijo el cardenal Jumes, recién nombrado Papa Francisco. ¿Cómo quisiera yo de verdad una iglesia para los pobres?, dijo él a los periodistas. Pues bien, desde aquí creo que esto es clave tenerlo en cuenta, recordarlo,
que en un sínodo sobre la sinodalidad nos preguntemos, de verdad, ¿qué fue del Concilio Vaticano II? ¿Por qué se abrió? Y creo que esos tres objetivos tienen que ser claves a la hora de interpretar una iglesia sinodal. Luego hay otra cuestión, que ya ayer yo me centré especialmente en que la iglesia que nos dejó el concilio fue una iglesia comunión y iglesia pueblo de Dios, en esta interrelación, ¿verdad? Que ahí el concilio, sin hablar del sínodo, en estos dos atributos claves, ahí habla totalmente de lo que es la sinodalidad. Todo el concilio, todos los documentos están atravesados de este concepto de sinodalidad. A través de esta interrelación entre iglesia pueblo y iglesia comunión, pero especialmente desde la primacía de Dios, decía yo ayer. De la iglesia misterio, de la iglesia de la Trinidad, ¿vale? Pero si yo dijera aquí, en estos 2 días que he estado, para plantear esta importante cuestión de la sinodalidad, me hubiera quedado yo que el concilio verdaderamente lo que quiso fue una iglesia centrada en la Trinidad. Por eso el concilio, la Lumen Gentium, comienza con una cita de Cipriano de Cartago, la iglesia reunida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Pero yo me quedaría a medias. Y por ese motivo yo creo que el concilio también hay que subrayar, como nunca, algo que Rahner, en una magistral conferencia que dio en Friburgo, donde él además allí estudió, que tituló aquella conferencia El concilio un nuevo comienzo. Nada más terminar el concilio. Y dijo así, que la novedad del Concilio Vaticano II también había sido que habíamos pasado de una iglesia eurocéntrica, con rostro europeo, con rostro occidental, habíamos pasado a una iglesia más policéntrica, es decir, universal, donde la iglesia europea no es que tenga iglesias en Asia, América Latina, África, sino que hay iglesias propias y no miramos todo bajo las orcas de la iglesia europea. El paso del eurocentrismo al policentrismo, a una iglesia universal que tiene rostros propios en contextos y países distintos. Yo creo que esto es muy importante. Rahner ahí fue lúcido cuando hizo esta observación, de una iglesia eurocéntrica a una iglesia policéntrica. Y mirad, yo esto lo he vivido en mi propia orden, de la Orden de la Santísima Trinidad. Nosotros tenemos 820 años de historia, desde que fuimos fundados. Durante 800 años hemos tenido todos los generales europeos, menos el anterior, el penúltimo, que era indio. Anda que nos ha costado entrar en y superar ese eurocentrismo, no solo en la Iglesia, sino a nivel también particular, ¿no? Creemos que Europa es lo único y aquí toda la teología debe plantearse desde el eurocentrismo, desde Europa, y fuera de Europa no hay teología, etcétera. ¿Cuánto ha habido de eso? Y todavía hay, Yo tengo colegas y conozco gente que no cita un autor, un teólogo africano ni a la de 3. Alemanes o anglosajones y tal, y fuera. Pero creo que todavía, y Rahner dijo, esto está todavía por hacer. Cuando habló de esa iglesia, del eurocentrismo al policentrismo. Esto está todavía por hacer. Bueno, puedo decir también que después de 50 años del concilio tenemos un papa finalmente que no es europeo, ni italiano. Es argentino, el primer papa no europeo que viene del fin del mundo, que dijo él. Habéis venido aquí a elegir a uno que vive allí, que viene del fin del mundo. Y bueno, pues ya creo que vamos dando cuenta que hay un viento del sur en la Iglesia que verdaderamente que Europa tenemos que reconocer que si al inicio del siglo XX el 80% de la Iglesia era europea, hoy es al revés. El 80% dentro de la Iglesia viene del sur. Yo creo que esto también es clave decirlo, ¿no? Como a su vez, no solo la conciencia de la universalidad de la Iglesia, de la superación de todo eurocentrismo, sino también la pluralidad de eclesiologías, la pluralidad también diría yo, no solamente de eclesiología, sino tomar en serio la particularidad de la Iglesia. Creo que estas fueron una de las importaciones importantes de la eclesiología del concilio. No de una Iglesia universal a la particularidad, de centrarlo todo desde arriba hacia abajo, sino desde la particularidad de las iglesias locales a la Iglesia universal.
porque allí donde se celebra el bautismo y la Eucaristía, allí está presente también toda la Iglesia. Yo cuando celebro la Eucaristía estoy pensando con hermanos de otros contextos y otras comunidades que están también ahí presentes. La comunión. Entonces, yo creo que este es otro de los aspectos claves del Concilio Vaticano II, el descubrimiento de la Iglesia particular. Y aquí ha habido en la etapa posconciliar un debate muy tenso sobre esta cuestión. No creáis que esto se ha asimilado así como así. Yo el debate que tienen entre Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, y Casper sobre esta situación, este problema, cuidado la que ha traído también tintas y tintas, ¿no? Que ha corrido tinta verdaderamente esta cuestión. Si bien luego más o menos venían a coincidir en lo mismo. Pero más Benedicto XVI partía más desde la universalidad a la particularidad. Cuando los padres de la Iglesia, allí donde se celebra la Eucaristía y el bautismo, allí está la Iglesia universal. Y esto basta que leamos sobre todo el Evangelii Nuntiandi, que lo voy a leer después, donde invita a Pablo VI, uno de los números, precisamente a no exageraciones de particularismos ni tampoco de universalismos, sino la relación desde donde está la particularidad a la universalidad y la universalidad a la particularidad. Porque cuidado con los nacionalismos eclesiales. ¡Ojo! Yo no puedo concebir una iglesia que es universal, que se cierren en nacionalismos y que crean que han creado ahí una parroquia que es el Vaticano en estado puro. Allí creen que esa es la única iglesia, eso es lo que tienen. No saben que hay otras iglesias fuera, en otros contextos y en otro mundo, ¿no? A mí los nacionalismos están en contra de la iglesia que es católica en su sentido que es universal. Universalidad y particularidad. Y eso es muy importante. Vamos a hacer un sínodo que vamos a caminar juntos. Yo en mi parroquia, evidentemente, a nivel local, a nivel particular, cada uno con su rostro y sus problemas. Y tenemos que afrontarlo y verlo, pero con la sensibilidad, que yo voy a caminar juntos con toda la Iglesia universal. Si perdemos eso, no hemos entendido para nada la patrística. Los padres de la Iglesia acentuaron muy bien esta cuestión, desde Juan Crisóstomo, Tertuliano y tantos otros teólogos de los primeros siglos. La importancia de la particularidad, de tomar en serio la iglesia parroquia, diría yo, particular y diocesana, la iglesia, las parroquias, y de ahí a la universalidad, pero no en nacionalismos y cerrarnos en esquemas que nada tienen que ver con lo que es el sentido universal de la iglesia. Bien, desde aquí yo quiero pasar estas aclaraciones porque si de verdad el sínodo de los obispos sobre la sinodalidad quiere sobre todo recuperar el Concilio Vaticano II, ¿qué ha significado? Yo si no hubiera dicho estos elementos claves que van a afectar mucho a la hora de trabajar la sinodalidad desde la particularidad y desde el sentido de comunión con otros, yo me hubiera quedado a mitad de camino de la interpretación del concilio hoy y la actualidad que sigue teniendo, porque hoy día el concilio, una pregunta que tenemos que hacernos en nuestro contexto, ¿qué nos queda todavía por hacer? ¿Qué nos queda todavía por hacer? Y aquí, sobre todo, es la sinodalidad. Nos queda por hacer de verdad tomar en serio la sinodalidad en la Iglesia, el caminar juntos con la propia comunidad, con estos rostros concretos de hermanos nuestros de nuestras diócesis, pero a su vez abiertos a que hay hermanos nuestros en la fe a nivel, africano, en el contexto africano, latinoamericano, asiático, y yo creo que esto es una riqueza. Yo puedo decir por propia experiencia, mi formación teológica se debe muy mucho a las lecturas que yo he hecho y he dedicado horas a teólogos latinoamericanos, teólogos africanos y asiáticos. La de Oceanía conozco un poco menos, pero a mí me han abierto unas perspectivas que desde Europa, digo, esto solamente lo puede pensar un africano. Pero mirad, yo creo que a veces en la teología no hay un espíritu singular, no hay. El número 75 del documento de la Comisión Teológica Internacional dice que también los teólogos están llamados a vivir la sinodalidad y trabajar y hacer teología desde la sinodalidad, en equipo. Y gente de distinto pelaje y forma distinta de plantear la teología, pero vamos a dialogar. Pero qué difícil es eso. ¿No? Contigo voy yo a dialogar, si yo ya sé lo que piensas.
No soy yo el que hago teología sistemática pura de esa buena, ¿no? Y en unas diócesis a veces no hemos sido capaces, ni tampoco el obispo, coger y llamar a todos los profesores de las facultades de teología de esa ciudad para vernos las caras y dialogar juntos. Y trabajar en conjunto, caminando juntos, por el bien de la comunidad también, porque la teología debe mucho a la aportación para la evangelización. Número 75 de la Comisión Teológica Internacional, el documento este que yo he citado ayer, sobre la misión en la Iglesia, ese documento. En el número 75, que yo creo que va a pasar sin penas ni gloria, y para los teólogos creo que eso es un toque de atención. Nos cuesta mucho escuchar al otro, aceptar el pluralismo legítimo teológico. ¿Qué creéis? ¿Que Pannenberg es menos sistemático que John Sobrino? Yo le digo que a mí los teólogos que se pegan a la realidad de la vida, de la historia, que toman la realidad como un lugar teológico, a mí estos me fascinan y me gustan y admiro. Lo que no acepto son teologías hechas en un despacho, teologías de rodillas, no teologías hechas en un laboratorio, sino apegados a la realidad. Y ese es el servicio que tiene que prestar la teología a la comunidad y a las comunidades y a la Iglesia. Bien, paso al primer punto, que es la novedad del método para el sínodo de 2023. Mirad, si hay algo que a mí me resulta de novedad con respecto a otros sínodos, si bien ya el sínodo de los jóvenes y el sínodo sobre la familia fue toda una consulta y un protagonismo, sobre todo, y de enviar encuestas y consultar a las familias cómo viven su situación, acompañando incluso a aquellas que han fracasado. La Amoris Laetitia es todo una lección de pastoral a gente que ha fracasado. Y había que preguntarnos en nuestras comunidades quién queda al costado fuera de nuestra comunidad, que todavía no entran tan fácilmente. Pienso en matrimonios que han fracasado, pienso también en jóvenes, pienso en las mujeres y pienso, bueno, aquí yo haría una lista, ¿no? Pero el método a mí me llama mucho la atención, que por primera vez un sínodo que normalmente ha durado desde el 19 de octubre hasta el 28 de octubre y tal, y ahí se ha ventilado todo, con algún instrumentum laboris que primero o los lineamenta que se han publicado, pero este va a ser el primer sínodo después del concilio que va a durar 2 años, además con 4 fases casi. La primera es la que estamos viviendo más diocesana, ¿vale? Donde especialmente estamos llamados a profundizar en lo que voy a hablar yo del segundo punto, que es el análisis del vademecum y el documento preparatorio. Documentos me parecen maravillosos, pero que se lean, por favor, y se trabajen en las parroquias. Yo le digo a mi párroco allí, a mi compañero que es el superior de la comunidad, digo, ¿cuándo nos vamos a poner las pilas? Vamos a juntar a la gente de distintas edades de la comunidad, matrimonios, jóvenes, niños, etcétera, ancianos, y vamos a sentarnos a estudiar estos documentos, porque dan pistas muy concretas del título que yo voy a hacer, que yo he puesto ahí, es decir, la sinodalidad en la vida concreta de cada día de la parroquia. Pero claro, lo que no se lee ni no hay interés, pues así nos va. No se puede practicar aquello que no se conoce. Y para mí esos documentos son muy importantes para poner en marcha a las comunidades parroquiales y a las diócesis. Y hacer visible la sinodalidad allí donde estamos. Entonces el método que yo me parece a mí que es primero, desde las diócesis y parroquias, trabajar el tema de la sinodalidad. Todo esto luego se va a enviar. Y allí van a sacar un instrumentum laboris. Después de ese instrumento laboris, que se va a devolver de nuevo, para que nosotros veamos también las aportaciones que se han hecho a ese instrumento laboris, y luego después de eso, cuando llegue el sínodo, que se va a celebrar en octubre de 2023, pues ya antes incluso de sacar el documento final y todo lo que discutan en esos días, el Papa quiere que se devuelva de nuevo todo lo que aquello se ha recogido de las diócesis para que de nuevo los volvamos a valorar, no sea que nos metan un gol por la escuadra. Y quieren que oiga, vean ustedes claramente lo que nos han enviado, ¿no?
Y hay personas que yo conozco ya que todas las cosas que están trabajando en su parroquia no la envían a las diócesis, se la envían directamente al secretariado del sínodo. Directamente, no sea que haya por ahí filtraciones que luego no sé dónde paran. Y bueno, pues a mí este método me parece muy sinodal y tomar en serio la particularidad de la Iglesia. La Iglesia particular, que nadie diga, es que siempre hablan los mismos. No, los que hablan y otros que escuchan. Esa Iglesia piramidal, cuando en concreto el Papa apuesta por una pirámide invertida desde la diaconía, como veíamos ayer. La diaconía del papado y la diaconía de todos nosotros, que esa pirámide invertida también hay que hacerla en las parroquias, y caminar todos desde ese espíritu del poliedro que habla tanto este Papa y sobre todo desde esa imagen de la pirámide invertida que afecta a cada uno de nosotros, siendo ministros pequeños al servicio de los demás. Pues a mí me parece que ese método de ver, juzgar y actuar, muy inductivo, muy propio de la teología pastoral, ¿no? Juan Pablo, yo creo que eso, pues ahí este método para mí va a rectificar de nuevo lo que he dicho al principio en la introducción, la particularidad de las iglesias. Que nadie diga, a mí conmigo no han contado. Yo tengo un colega allí en Madrid que se ha juntado con las ancianas y ancianos de la parroquia y tiene grupos allí con ellos y trabajan las preguntas. Bueno, ¿qué pensáis vosotros de la iglesia? ¿Qué pensáis del párroco? No, pues que no sea tan rollazo diciendo las homilías. Y así con todas esas, pues eso es, caminar con todos y que todos tengan voz. En las parroquias, ¿qué programas pastorales tenemos que eso nos da alergia, no? Vicente, tú que has escrito sobre la programación pastoral, ¿cuál es la razón de las programaciones pastorales? Porque hay una razón teológica. Dios ha programado en esta historia, no ha dicho todo en un momento. Ha habido etapas de la historia, de muchas maneras Dios se ha ido revelado en la historia y lo ha dicho en lo último en su Hijo. Esa es la razón teológica. Y si Dios se ha programado, nosotros vamos a andar, bueno, pues que haga cada uno lo que le dé la gana. O que venga así de buena voluntad lo que vamos haciendo lo que podemos. Hoy día la programación pastoral es uno de los signos de los tiempos. Hoy se programan las empresas, se programan las familias y nosotros, bueno, pues vamos a hacer el buenismo ese de que cada uno haga lo que mejor pueda. ¿Pero dónde estamos aquí? ¿Sabéis para qué se quiere eso? Para seguir con una iglesia clerical en vez de una iglesia concretamente corresponsable y participativa. Y dime cómo programas y te diré qué iglesia quieres. Y dime qué iglesias tienes y tienes a la cabeza y te diré qué programas quieres. ¿Qué consejos pastorales tenemos hoy? Ayer salió también esta cuestión, que habría que revisar el modelo hasta ahora, pero para mí el consejos pastorales habría que elegirlos de una forma democrática en las urnas cada 4 años, que la propia comunidad elija los miembros que él quiere, como los sacerdotes y obispos. Como esa mañana yo citaba, cuando decimos consultar a la gente, se consulta a la gente en concreto qué obispo queremos en la comunidad y en la diócesis y en nuestras parroquias, qué curas queremos. Será el sentir de los 5 primeros siglos. Hasta León I, el Papa, luego también está el Concilio de Calcedonia, Clemente Romano, todos esos que yo he citado esta mañana con los sacerdotes. No se puede imponer un obispo que la comunidad no quiere. San Agustín y San Ambrosio fueron votados por obligatorio para que fueran ellos los obispos, que ellos querían dedicarse al estudio, pero fue la comunidad que quiso que fueran ellos. Y esto sí se dio en los primer milenio. ¿Por qué no se puede dar hoy? Claro, pero para eso necesitamos unas comunidades dentro, porque el cristianismo se renueva desde pequeñas comunidades o no se renovará. ¿Qué es lo que hizo que permaneciera el cristianismo en los primeros siglos? Y otras religiones desaparecieron. Precisamente comunidades vivas que eran imán y reflejo para el resto que decían, ¿y estos por qué se aman así? Provocaban preguntas de por qué estos viven así, por qué, por qué están incluso dispuestos a morir y dar la vida por esa persona que ellos creen que es Jesús de Nazaret. Sin comunidades vivas no puede renovarse la Iglesia.
Y una iglesia sinodal, hoy más que nunca, necesita recuperar la comunidad. Mira, yo en teología pastoral suelo manejar un libro que a mí me gusta mucho y se lo pido siempre a los alumnos y lo sometemos a debate. Un libro de James Mallon, un teólogo escocés, pero que lleva toda la vida en Canadá. Y él, desde los cursos alfa, habla en concreto de cómo pasar de una parroquia de mantenimiento a una parroquia misionera. Y él dice, ¿cuáles son los problemas que hoy día tiene la Iglesia? 2, la falta de identidad, no sabemos hacer discípulos y nos falta liderazgo en la Iglesia. Pero a su vez añade que uno de los valores claves que fundamenta la cultura de una parroquia es el crear pequeñas comunidades dentro de la propia parroquia, con grupos con comunidades de no más de 30 o 35 personas y sabiéndolas seguir y acompañar desde las preguntas: cómo nos formamos, a quién servimos, cómo evangelizamos y sobre todo cómo vivimos en comunión. Y él dice, lo que salvará a la Iglesia va a ser las comunidades. Y no de estas parroquias que vamos allí y nos damos la mano y no sabemos quién es. Y a veces ni nos interesa. Vamos nosotros allí con nuestro San Pancracio, el otro y el de la moto, y no sabemos quién son los hermanos que vienen a la Eucaristía. Y la comunidad no la hace el estar una hora en la Eucaristía, lo siento. Y a mí las tesis de Mallon me parecen muy interesantes y él las ha sometido a debate por España. Estaba también hablando sobre ese libro suyo, que es un análisis teológico de los grupos alfa. Y dice así, la clave está en crear pequeñas comunidades, que Juan Pablo II lo dice en Christi Fidelis Laicis, que la Iglesia sea comunidad de comunidades, pero esto se habla así como eslogan, pero no hincamos el diente ni a la de 3. Y a mí, pues, creo que esto es clave a la hora de tener en cuenta este método de la sinodalidad, que implica sobre todo también recuperar la comunidad. Luego, en cuanto al documento preparatorio y el Vademecum, mira, yo especialmente quisiera centrarme en las aportaciones más prácticas, ¿vale? Que están ahí, yo sí os invitaría a que las leyerais, pero aquí yo las voy a citar, sometidas también a algunas pequeñas observaciones. Y, en concreto, el documento preparatorio, que es el que tenéis que trabajar ahora en la primera fase, habla de 10 pistas para que, junto con momentos de plegaria, formación, reflexión e intercambio, ayuden a conocer la sinodalidad vivida de una parroquia, de una comunidad, de un grupo de vida, de un consejo pastoral, de un organismo eclesial y en una diócesis. Documento preparatorio número 30. Y ahí están estas 10 pistas. ¿Cuáles son estas pistas? La primera es los compañeros de viaje. ¿Qué es lo que significa en definitiva el sínodo? Caminar juntos. Evidentemente hacia un camino que es la esperanza. Caminar juntos. Entonces aquí, en esta primera pista, compañeros de viaje. En la Iglesia y en la sociedad estamos en el mismo camino, uno al lado de otro. Y aquí vienen preguntas que se hacen muy serias el documento, ¿Quiénes son los que caminan juntos? ¿Quiénes? Cuando decimos nuestra Iglesia, ¿quiénes forman parte de ella? ¿Los puritanos solo? ¿O los que necesitan verdaderamente esa Iglesia de campaña? Que a veces no tenemos sitio, no tienen sitio porque tenemos muchos prejuicios. Esta mañana alguien preguntaba qué quiere decir el Papa con la rigidez, ¿no, Vicente? Y tú decías que detrás de mucha rigidez hay verdaderamente problemas muy personales, ¿no? Y yo decía que en concreto no es la rigidez lo que tiene que predominar en la pastoral, sino la misericordia. Sin abaratar la misericordia ni el perdón, ojo, porque la gracia barata es el enemigo mortal de la Iglesia, decía Bonhoeffer. Y no hay nada más exigente que la gratuidad, ojo. Pero el Papa dice, en la Iglesia caben los pecadores, pero no los corruptos. ¿Vale? Nada de banalizar la misericordia y el perdón. El Papa eso lo sabe. Y también los sacramentos. No banalizar. Pero
Ya bastante gente la gente tiene con lo que tiene, que encima le demos otro palo más. ¿De qué forma acompañamos a las personas que han fracasado en el matrimonio? ¿Qué vamos? ¿Ponemos todos con el derecho? Usted, porque esto no puede ni confesar, ni puede comulgar. Y resulta que un criminal se arrepiente y sí le podemos absolver los pecados. Y uno que ha fracasado en el matrimonio no. ¿Pero dónde estamos aquí? Aquí se requiere, señores, conocer los casos uno por uno y acompañar personalmente a estas personas y no con el derecho en mano. Aquí la rigidez, usted póngase el último en la iglesia. Se ponga usted el primero en la parroquia. Eso es la misericordia y no el fariseísmo. Y por ahí va la Amoris Laetitia, cuando habla de casos difíciles. La segunda pista, escuchar, que luego yo voy a hablar que es más escuchar que oír más importante, ¿vale? Pero también con la hermenéutica de la consulta, como he insistido en estas jornadas. Bien, la escucha es el primer paso, pero exige también una mente y un corazón abiertos sin prejuicios. ¿Cómo son escuchados los laicos? Esta tarde ha habido una ponencia aquí sobre ello y mañana tendréis sobre esto al profesor Alfonso. ¿Cómo se sienten los laicos dentro de la Iglesia? Yo ayer hablé algo sobre ello, la hora de los laicos. Pero ¿qué pasa? Que ha estado el reloj parado y no les hemos hecho caso. Cuando son ellos la mayoría, ¿no? Que tenemos que estar, sin embargo, una minoría al servicio de ellos. Unas veces delante, otras veces en medio, otras veces atrás. Esa imagen que tiene Francisco en Evangelii Gaudium. Unas veces atrás, unas veces adelante, otras veces en el medio para animar a veces a aquellas personas que tienen más dificultades y peor lo pasan, y otras veces atrás, porque el pueblo de Dios tiene un olfato que nosotros a veces no tenemos, y saben ellos ir más lejos. O quizás se ha dado importancia a los laicos porque como hay menos sacerdotes, entonces los hemos utilizado. Habría que hacer un análisis sobre esto. El laicado en nuestra Iglesia, en este contexto de la Iglesia sinodal, donde son la mayoría. ¿Qué espacio tienen las mujeres y los jóvenes? ¿Pero qué ha quedado, por ejemplo, del sínodo de los jóvenes y de esa exhortación Christus Vivi de Francisco? Yo he dado el año pasado un curso sobre pastoral juvenil en la Pontificia de Salamanca, los de doctorado y a licenciatura. Y hemos analizado bien esa exhortación. Cuando el Papa dice que cuando hay momentos difíciles en la Iglesia, que se tiene que consultar al más joven porque en ellos está la solución, citando a San Benito en la regla. Lo vuelve a recordar de nuevo en Christus Vivit. La Iglesia, si quiere tener protagonismo en tenemos que dejar la voz a los jóvenes. Y de ahí se renovará toda la Iglesia. Christus Vivit, que creo que había que matizar todavía más, pero me invito a leerla, porque estas cosas se terminan, se meten en el baúl de los recuerdos y adiós muy buenas. Y los jóvenes hoy día dicen, no, es que no vienen, no, es que... Hombre, hay gente que está trabajando en la pastoral universitaria y con ellos, porque si los jóvenes no vienen a nosotros, habrá que estar nosotros con ellos, yo creo. Y no decir, es que como es tan difícil, claro que es difícil. Y es todo un reto, pero la Iglesia, ¿por qué a veces ellos no tienen sitio? ¿Se les escucha de verdad? O decimos, no, es que aquí esto siempre se ha hecho así, aquí no se cambia ni un ápice. Un joven cuando ve eso, dice, pues anda, yo aquí no me quedo ni a la de 3. ¿Qué decir sobre todo de las mujeres? ¿Qué piensan algunas mujeres en una iglesia sinodal cuando ellas no van al mismo paso? Caminar juntos en igualdad. Reflexionábamos ayer cuál es la razón teológica de la igualdad. Citando además el número 32 del Lumen Gentium. No puede haber discriminación por raza, sexo, etc. Y la Iglesia, no olvidemos, es femenina. El Papa Francisco dice que necesitamos de una buena teología sobre la mujer. Pero es que esa teología ya está hecha desde Jesús. Porque, ¿por quién fue el que experimentó la resurrección? Y que da sentido además para que sea discípula también. María Magdalena, que San Jerónimo habló como la discípula de los discípulos. ¿Pero qué estamos esperando? Yo sé que estos son pasos que se necesitan, no decir ya, sino que sin ningún prejuicio, digamos claramente,
no podemos, una parte, que es la más numerosa en la Iglesia, el 80% de nuestra Iglesia son mujeres, Y leyendo un artículo de Silvia Cano, profesora del Instituto Pastoral, decía: nosotros queremos la ordenación de sacerdotes por parte de la mujer y la igualdad en el ministerio y en el gobierno, no para caer de nuevo en el clericalismo, no caer en el clericalismo ni en el poder, sino queremos dentro de ella, dentro de los ministerios y el gobierno, servir. Esa es la Iglesia que nosotros queremos como mujer, pero queremos caminar en igualdad. Y creo que se van dando pasos, ¿no? El Papa Francisco va diciendo cosas y va metiendo a mujeres allí en Roma en cargos muy importantes, En cargos muy importantes. Un hecho es que hay una mujer religiosa de la congregación de javerianas, que hizo su tesis doctoral sobre la sinodalidad, que es francesa, donde va a formar parte del sínodo, y ella tiene voz y voto. Hombre, unas pocas mujeres más hubiera sido necesario, no solamente ella, ¿no? Bueno, pues, ¿de qué forma se escucha a las mujeres? ¿Qué papel tienen las mujeres en nuestras parroquias? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el papel que tienen? Ahora está el carisma y el ministerio del catequista. Bueno, pues vamos a ver. El catequista en el contexto africano y en otros contextos de las iglesias jóvenes, como dice la catequesis tradende, tienen un papel de liderazgo, que ellos tienen el papel de ser animadores y líderes en la comunidad. El pastor y el párroco se dedica a ser animador de las comunidades que tienen que visitar, pero el resto lo pueden hacer perfectamente los laicos, ¿no? Los catequistas. El nuevo documento que ha salido ya de una vez por todas sobre eso, ahí está bien claro qué es lo que se quiere del catequista. Que el catequista sobre todo debe ser hombre que transmite la experiencia de Dios a los demás. Un educador en la fe. Y sobre todo cómo se trata a los descartados y a los excluidos. Cómo escuchamos el contexto social y cultural en que vivimos. La tercera pista que habla el documento preparatorio. Tomar la palabra. Todos están invitados a hablar con valentía y parresía, es decir, integrando libertad, verdad y claridad. Y la pregunta es: ¿cómo promovemos una comunicación libre, auténtica y cordial? A mí los secretismos es una falta de comunión de Padre y Señor mío. Yo cuando veo también las congregaciones que se lo comen y lo guisan y lo saben los mismos de siempre y los demás no sabemos, a mí eso me parece que no crea comunión. Los secretismos, la falta de comunicación en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, creo que no es signo de comunión y sinodalidad. ¿Cómo funciona sobre todo la relación con el sistema de los medios de comunicación? Pero no solamente de los medios católicos, que escuchamos solamente eso. Escuchemos también otros que son de otras tendencias, que a veces, pues, tenemos que decir que las críticas que nos hagan nos pueden servir y aprender mucho, Mirad, por ejemplo, en Chile, a raíz de los abusos sexuales que ha habido allí a menores, tienen que aguantar los sacerdotes críticas, insultos. También ahí habla el Espíritu para decirnos: ojo, ojo. Los medios de comunicación y sobre todo cómo lo utilizamos. Hay a veces cosas que se cuelgan de una falta de fraternidad, y eso también a veces en eso los propios creyentes caemos en ese error. No son signos de proximidad lo que habla este Papa. Los medios del buen comunicador tienen que apostar desde la parábola del buen samaritano por la cultura de la proximidad. ¿Y cuántos insultos van en nuestros WhatsApps para allá y para otro de gente que no piensa como yo? Pero bueno, ¿esto qué es? El celebrar es a la otra pista, la cuarta, que es caminar juntos. Solo es posible sobre la base de la escucha comunitaria de la palabra, que es lo que crea fraternidad, y la celebración de la Eucaristía. Hombre, si esto falta en un sínodo, es todo esfuerzos nuestros. Si la clave no está en alimentarnos de la palabra, que es lo que crea fraternidad, y sobre todo la Eucaristía que hace la Iglesia, y la Iglesia hace la Eucaristía, y es el centro y culmen de la vida litúrgica y cristiana.
¿Cómo inspiran y orientan la oración y la celebración litúrgica? ¿Cómo inspiran en esto? ¿Cómo promovemos la participación activa de los fieles en la liturgia? Y aquí hemos venido insistiendo de la falta de formación de buenos liturgos, ¿no? Incluso en la propia diócesis, que se echa de menos, y en muchos lugares, ¿no? Y no una liturgia basada en rubricismos y cosas de esas para allá y para acá, pero no es una comunidad, no es una liturgia viva. Y aquí envío a la Sacrosanctum Concilium. Es una participación activa del pueblo de Dios en la liturgia. Ese número de Sacrosanctum Concilium es el alma de la Sacrosanctum Concilium. Y ya decía yo ayer que si de las 4 dimensiones para instaurar el reino, martiria, liturgia, coinonía y diaconía, yo me quedo con la liturgia, porque es la que da sentido para no caer en la autorreferencialidad o caer en una iglesia que es más una ONG que la iglesia de Cristo. Porque nada debe anteponerse al culto divino. Si bien es verdad que la caridad y la diaconía es lo que da coherencia a nuestras palabras, a nuestra predicación, a nuestra evangelización, a nuestra comunión, pero desde lo que yo planteaba, desde la primacía de Dios. En la iglesia sinodal, la principal no es la iglesia sinodal, sino es Dios, el Dios de Jesús. Nuestra experiencia sobre Dios. Ayer lo decíamos que yo echo de menos en el Concilio Vaticano II que no habla apenas de la experiencia de Dios ni la experiencia mística. De eso no se habla en los documentos del sínodo. Por eso decíamos ayer que en nuestra sociedad predomina más religión sí, Dios no. No tanto Cristo sí, Iglesia no, sino lo que dijo Metz, hoy vivimos en una crisis de Dios, con una religión con tintes ateos. Sí. Luego, la autoridad y la participación. Una iglesia sinodal es una iglesia participativa y corresponsable. ¿Cómo se identifican, por ejemplo, los objetivos que deben alcanzarse? ¿Cómo se ejerce la autoridad dentro de nuestra iglesia diocesana? ¿Cómo se promueve la asunción de la responsabilidad por parte de los fieles? ¿Cómo funcionan los organismos de sinodalidad a nivel diocesano? Consejo pastoral, presbiteral, etc. ¿Son una experiencia fecunda? Se pregunta así el documento. El noveno y penúltimo, discernir y decidir. Este Papa, como buen jesuita, el tema del discernimiento es clave en su pontificado. Discernir, que no es una tarea de unos pocos, sino de todo cristiano. Discernir y decidir. En un estilo sinodal se decide por discernimiento, sobre la base de un consenso que nace de la comunión, de la común obediencia del Espíritu. Y aquí vienen preguntas. ¿Con qué procedimientos y con qué métodos discernimos juntos y tomamos decisiones? ¿En qué modo y en qué instrumentos promovemos la transparencia y la responsabilidad? Y finalmente, formarse en la sinodalidad. Es otro también elemento clave que destaca el documento cuando habla de estas 10 pistas para llevar a cabo la sinodalidad desde la particularidad, que es formarse en la sinodalidad. La espiritualidad del caminar juntos está destinada a ser un principio educativo para la formación de las personas humanas y del cristiano, de las familias y de las comunidades. Y aquí hay una pregunta clave. ¿Cómo formamos a las personas, en particular aquellas que tienen funciones de responsabilidad dentro de la comunidad cristiana, para hacerlas más capaces de caminar juntos, escucharse recíprocamente y dialogar? Pues bien, desde aquí yo es lo que quería sobre todo destacar de este documento preparatorio, sin olvidar que también insiste el documento en la recepción. Es decir, vamos a vivir un sínodo. Vamos a tratar juntos documentos concretos del Instrumentum Laboris de este documento preparatorio, el Vademecum. Pero luego, esto hay que devolverlo. ¿Y qué recepción? ¿Y cómo actuamos? ¿No? Todo documento está condenado al olvido y a la indiferencia si no se tiene un proceso y unos cauces de aplicación. Lo dice así Evangelii Gaudium número 25, ¿no? El fruto de cada sínodo, y más de este, en concreto de este que vamos a celebrar, deberá ser recibido por las iglesias locales y los organismos regionales y continentales.
es la recepción y aplicación de las disposiciones sinodales cuando verdaderamente termina el proceso sinodal. Bueno, muy brevemente el tercer punto y el cuarto. Este es clave, ¿no? Porque los eslogans de eso de escuchar más que oír suenan muy bien, pero luego esto, ¿cómo se lleva a la práctica y qué sentido tiene? Para esto, yo he seguido muy de cerca una obra que recientemente se ha publicado del periodista Arri Valdier Ramos Díaz, con una gran formación teológica, que lleva como título «Sed auténticos, claves del Papa Francisco para la comunicación interpersonal», publicado en la editorial San Pablo a finales del 2021. Pues bien, en este libro recojo estas ideas principales, que él sigue además muy de cerca el estilo comunicador del Papa Francisco, de escuchar, como el Papa llama por teléfono cuando no puede visitar debido a la pandemia a personas con problemas bien concretos. Bien, pues al final del anterior apartado hemos recordado las actitudes para participar en el proceso sinodal. Quisiera centrarme en este apartado en la actitud de la escucha, que es mucho más que oír. Pues bien, como hijos de nuestro tiempo, somos incapaces de escuchar en plenitud. Max Picard, el pensador Max Picard, ha definido a los hombres y mujeres de hoy como un apéndice del ruido. Sumergiéndonos en un mundo de sonidos, constituimos una sociedad en la que todos hablan y nadie escucha. La escucha auténtica, como la base de una relación, requiere aceptación, participación, lo que implica movimiento, encuentro y reconocimiento. Y aquí el autor cita la obra, para mí de las mejores que tiene, Dietrich Bonhoeffer, aquel teólogo joven que fue ahorcado por la Gestapo, cuando apenas tenía 39 años. Mártir y teólogo, y pastor. En el libro suyo La vida en común, decía así el gran teólogo luterano Bonhoeffer: como el amor de Dios comienza por escuchar su palabra, entonces el comienzo del amor por el hermano está en aprender a escucharlo. Los cristianos, especialmente los predicadores, creen que siempre tienen que ofrecer algo al otro cuando están con él y lo consideran su única tarea. Olvidan que escuchar puede ser un servicio mucho mejor que hablar, dice Bonhoeffer. Muchos hombres y mujeres buscan a alguien dispuestos a escucharles. Y el Papa Francisco advierte que oír es distinto que escuchar, y la Iglesia sinodal es la Iglesia de la escucha. Oír hace referencia al ámbito de la información, y sin embargo escuchar evoca la comunicación y necesita cercanía. Donde hay ruido, haz que practiquemos la escucha, dice él, siguiendo la oración de Francisco de Asís: donde haya odio yo ponga paz. Pues bien, donde haya ruido, practiquemos la escucha. Reza así el Papa, inspirándose en la oración franciscana. Cada uno de nosotros necesita ser escuchado. Pues bien, concluyo ya porque estamos en el tiempo, con el último apartado que yo considero muy importante. Hemos dicho antes que los tres objetivos de Juan 23, el último que era la opción preferencial por los pobres, había sido el objetivo principal para Juan 23, el cardenal Lercaro y otros, donde cómo podemos absolutizar solamente el diálogo con el mundo y el ecumenismo si los pobres no están dentro de la Iglesia, si no son los primeros. Por ese motivo, a mí me parece que la encíclica Fratelli Tutti y también en Evangelii Gaudium, el Papa Francisco ha descubierto, y para mí está la originalidad de este Papa, a diferencia de los teólogos incluso latinoamericanos que hablan de la opción por los pobres, de acuerdo, pero hay una categoría pobre que son los descartados, los que no sabemos ni siquiera que existen. ¿No sería tarea hoy día de la humanidad, especialmente los cristianos en esta sinodalidad, buscar y saber con nombres y apellidos y el rostro de aquellos que no sabemos ni siquiera que existen? Porque esta es la mayor esclavitud. Uno le pueden explotar como obrero, puede ser por otros motivos ignorado, pues marginado, pero el hecho de que tú ni siquiera
los demás sabemos que existes, es la mayor esclavitud que se está viviendo en la historia y el gesto más antifraterno y el fracaso de esta sociedad globalizada. Por este motivo, creo que el diálogo interreligioso actualmente, el Papa Francisco ha descubierto un nuevo paradigma. El paradigma, en concreto, que ha predominado durante muchos siglos ha sido el exclusivo. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Y el que moría fuera de la Iglesia iba al fuego eterno. Después, luego ha predominado el paradigma inclusivo y el paradigma pluralista. Estos paradigmas para mí han dado ya todo lo que tienen que dar de sí, sin perder nunca nuestra identidad, porque sin identidad no puede haber diálogo con las otras religiones. Pero el Papa ha acuñado un paradigma que es la fraternidad. Y este es el gran desafío que tenemos las grandes religiones hoy día en nuestro caminar sinodal con ellas. El buscar aquellos, es decir, en busca de aquellos sin rostro. Bartolomé de las Casas decía ir en busca de los pobres de Jesucristo. Hoy en esta iglesia sinodal a los cristianos y a la humanidad hoy día el reto que nos lanza Fratelli Tutti es vayamos en búsqueda de los que no tienen rostro y de los excluidos, los descartados. Este es el nuevo paradigma en el diálogo interreligioso. Y de ahí verás cómo los dogmas y Calcedonia y otros dogmas que concretamente, para no caer en nestorianismo ni en cosas de esas de negar la divinidad de Jesús o no tener en cuenta, no. Desde la fraternidad sabemos con quién tenemos que estar, porque al final de la historia no nos van a juzgar de qué religión yo he pertenecido, si yo he creído en Dios, que también es importante, sino con quiénes hemos estado en la historia. Para mí, yo creo que hacemos juntos el camino priorizando a los que sufren la cultura del descarte, me parece a mí una de las cosas más originales, quizá, en la categoría de pobreza que ha aportado el Papa Francisco. Y además lo hace citando a Charles de Foucault en el número 288 de Fratelli Tutti, que concluye así con esta cita. Dice el Papa, en el número 287-86, me sentí motivado por San Francisco de Asís para publicar esa encíclica Fratelli Tutti. Y también por otros hermanos que no son católicos. Martin Luther King. ¿Qué pasó con Martin Luther King? El sueño suyo es acabar con la discriminación, o por ser negro tú eres inferior. Desmond Tutu, recientemente fallecido, este arzobispo anglicano, la lucha y cómo trabajó en contra del apartheid, de la discriminación racial, junto con Nelson Mandela, Albert Nolan y toda la comisión Kairos de Sudáfrica. El Mahatma Gandhi, gran líder del hinduismo, que a mí me llamaba la atención, como él decía, si vosotros hinduistas si queréis hacer algo bueno y significativo como hinduistas, conocer a Cristo. Decimos lo mismo también nosotros los cristianos sobre el hinduismo. El tema del diálogo interreligioso lo llevo trabajando desde hace años y sea de los temas que con más pasión yo he investigado. Y añade Francisco, Carlos de Foucault fue orientando su sueño de una entrega total a Dios hacia una identificación con los últimos, abandonando en lo profundo del desierto africano. En ese contexto expresaba sus deseos de sentir a cualquier ser humano como un hermano y pedía a un amigo, ruego a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos, y quería ser, en definitiva, el hermano universal, pero solo identificándose con los últimos llegó a ser hermano de todos. Que Dios inspire ese sueño que cada uno tenemos, cada uno de nosotros, este sueño. Si la fraternidad es de las aportaciones más originales del cristianismo a la historia, porque nuestro hermano sea de la condición que sea, yo creo que aquí tenemos mucho por hacer todavía en esta iglesia sinodal. Y concluyo ya al final. Hacemos juntos el camino como conclusión si nos dejamos educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal, entrando con audacia y libertad de corazón en un proceso de conversión sin el cual no será posible la perenne reforma de la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad. Evangelii Gaudium 266, Evangelii Gaudium 26. ¿Y cómo se realiza hoy este caminar juntos en la Iglesia particular y universal? Pues caminar juntos
solo es posible sobre la base de la escucha comunitaria de la palabra y la celebración eucarística. Y lo que decíamos con Bonhoeffer en su obra sobre la vida comunitaria. Pero sobre todo deberá predominar la actitud de la escucha, que es mucho más que oír. La Iglesia sinodal es la Iglesia de la escucha. Como el amor de Dios comienza por escuchar su palabra, nos decía Bonhoeffer, entonces el comienzo del amor por el hermano está en aprender a escucharlo. Pues eso es todo, ¿eh? Y muchas gracias. Bueno, no diréis que no hay materia para movernos la silla un poco, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero sería bueno que por lo menos hubiera alguna resonancia y aunque de manera breve para que puedan hablar más, ¿no? Podemos dar hasta la media. Si alguien se le va al autobús, que se levante ya. Y así después en los 10 minutos no tenemos entradas y salidas, ¿no? ¿Vale? Sí. Venga. Aportaciones, aclaraciones. Sí. ¿Qué hay en la iglesia? ¿Qué cosas hay en la iglesia? De hablar de los tipos, hablar de carismáticos, hablar de no sé qué. Sí. No conocemos nada. Ya. Bueno, vamos a ver, evidentemente, cuando uno trata a la Iglesia como comunión, aparte de la fundamentación trinitaria de ella, que es por donde hay que partir, el sentido teológico de la comunión es esa, la fundamentación trinitaria de la comunión. Pero luego después hay que hacer una valoración. ¿Cómo viven en comunión la vida consagrada? Los religiosos, ¿cómo se sienten dentro de la Iglesia? ¿Se valora lo suficiente? Uno. Las parroquias. ¿Cómo son comunión con otras parroquias? Las unidades pastorales. Eso, cuando se trata de el múnera de la comunión, hay que analizar eso. También las diócesis. El papel del propio obispo, de los párrocos. Pero llega un momento también que en la Iglesia Comunión hay que hacer un balance de lo que han sido los movimientos eclesiales en la Iglesia. Yo creo que ayer algo decías, bueno, pues en torno a las comunidades neocatecumenales. Yo cuando analizo concretamente en la Iglesia Comunión a los movimientos eclesiales que son fruto del Espíritu, que son una primavera para la Iglesia, yo uno de los que me centro especialmente son en los quicos, en los carismáticos, la comunidad de San Egidio y los focolares. Y a veces también me centro en las comunidades de base, que también han sido una gran aportación, en concreto a la renovación de la Iglesia. Estos movimientos, a mí me ha parecido que sí, son frutos del Espíritu, pero la gran asignatura pendiente es que todo lo que el Espíritu ha dado a los movimientos eclesiales, que han sido una alternativa distinta a vivir la fe como se vive en las parroquias, sobre todo desde estas dimensiones. Desde la evangelización, estos movimientos son evangelizadores, todos laicos, son movimientos laicales, fundados por laicos. La comunidad de San Egidio por Andrea Ricardi, laico. Quicos, Quico Argüello, la comunidad neocatecumenal, Carmen, sí. Y luego, después de los focolares, Chiara Lubis, y los carismáticos que vienen más de la renovación de los pentecostales, de la Iglesia pentecostal, y los carismáticos son la visión católica de la renovación del Espíritu que iniciaron nuestros hermanos pentecostales. Me parece a mí que todos ellos atraviesan desde estas características. Son movimientos evangelizadores, animar a la Iglesia que sea verdaderamente evangelizadora, han recuperado el sentido de la comunidad, el valor de la Eucaristía y de la palabra, el valor de la comunidad y, cómo no, luego el compromiso social. Vete tú a los de la comunidad de San Egidio, el compromiso que tienen de hacer de mediadores en las guerras y conflictos. Todos los encuentros que ha habido en Asís sobre la oración por la paz, el de 1986, con Juan Pablo II, el 27 de octubre del 86. El segundo, por Benedicto XVI, el 2011, para conmemorar los 25 años del primero.
Y luego después con Juan Pablo, con el Francisco también ha habido encuentros sobre la paz en Asís. ¿Quién han sido los que han llevado la iniciativa y lo pidieron al Papa estos gestos? La comunidad de San Egidio, que se llama así, el espíritu de Asís, creado por ellos, por esta comunidad que tienen como alma la paz, el diálogo interreligioso y ecuménico, y sobre todo los pobres en la comunidad. Los pobres en la comunidad. ¿Y cómo se han comprometido de hacer un congreso en Estados Unidos para pedir la abolición de la pena de muerte hace 2 años en Chicago? Y ellos, bien, se hacen presentes en las parroquias, pero son un grupo que viven desde su espiritualidad. Pero esto, ¿por qué no se devuelve a la comunidad parroquial? Y se comparte con ellos. Creo que las comunidades, por otra parte, por ir a las comunidades de Quico Argüello, los neocatecumenales. ¿Cómo nace esa comunidad con Quico Argüello? Una barriada pobre, concretamente, de allí de Madrid, ¿no? Fundamentado sobre todo en volver a las fuentes, al origen. Y el alma de ellos es la palabra de Dios, cómo se juntan ellos todas las semanas para celebrar la liturgia de la palabra, alimentarse de la palabra. Los escrutinios que van haciendo para renovar el bautismo, todas las renuncias que hacen a través de los escrutinios de los bienes, estar dispuestos de ir de itinerantes por todo el mundo, con los hijos allí que tienen, que son bastantes, y van allí a evangelizar. ¿Y cómo comparten los bienes? Chapó, ¿eh? Ahora, a veces esas cosas que tienen de celebrar aparte y todas esas, yo eso creo que no hace ningún bien dentro de hacer iglesias separadas o así, aparte, dentro de la propia comunidad. Por eso yo digo, sí, los movimientos eclesiales, estupendo, como los carismáticos también, que nacen para la renovación del espíritu, del bautismo del Espíritu y la importancia del Espíritu Santo en la Iglesia, pero que el Espíritu Santo no es solo de ellos, es de todos. ¿Vale? ¿Y los focolares cómo nacen? Concretamente para el ecumenismo. Con Chiara Lubis, en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, allí se ponen a orar escondidos de los bombardeos para decir que, y había gente de otras confesiones, ¿qué pintamos aquí separados? Nos tenemos que unir. Y todo el carisma de los focolares de Chiara Lubis está centrado en el ecumenismo, en el diálogo interreligioso también. Y crear una cultura de la fraternidad y la comunión. Eso es muy clave en Chiara Lubis. Bueno, pues, claro, evidentemente esto nos llevaría a matizar más en cada uno de ellos, pero a grandes rasgos creo que esas características son claves. Bueno, porque, como dice Francisco en el número 29 Evangelii Gaudium, vale, los movimientos eclesiales son muy importantes, pero tienen que pegarse bien a la comunidad parroquial para que desde ese carisma, desde esas espiritualidades propias de ellos, que además son movimientos laicales, de laicos, que eso se devuelva de nuevo a la comunidad particular. Y no caminar, no en sinodalidad, sino aparte. Y yo creo que este es el gran reto también a los movimientos eclesiales, que tienen que trabajar cómo caminan en sinodalidad con la Iglesia, no hacer iglesias paralelas. Que ya digo, conocer de cerca estos movimientos los conozco, y también los he trabajado a nivel, diría yo, de conocimiento teológico. Y cuando analizo el tema de la comunión en la Iglesia en mis clases, explico cada uno de ellos. Y siempre insisto que una de las asignaturas pendientes de los movimientos eclesiales es que ese espíritu de vivir en comunidad, de la renovación y tomar en serio el bautismo, tomar en serio el Espíritu Santo, el compromiso que tienen en favor de la paz y del diálogo ecuménico, etc., eso lo tienen que devolver a la comunidad particular. Y eso es caminar en sinodalidad. Esto es un poco lo que te puedo decir de esta cuestión. Una cosa más. Y miedo. Bueno, yo solo una aclaración. Sí. Es que he hablado de paradigma exclusivo. Sí. Nadie fuera del cristianismo se salvaba. Sí. Luego el inclusismo. Y luego hasta llegar a la fraternidad, creo que ha citado otro que se ha... El pluralismo. El pluralismo. Sí, el paradigma pluralista. Bueno, pues un poco resumido, porque esto nos llevaría varias clases para esto, o conferencias, ¿no? Vamos a ver, el paradigma exclusivista está basado en el axioma de Cipriano de Cartago: fuera de la Iglesia no hay salvación. Que primero se aplicó ese axioma no a los de fuera, sino a los de dentro, que rompía la comunión. Y por miedo a ser perseguidos, apostataban de la fe y se marchaban fuera de la Iglesia. Por ese motivo, los padres como Cipriano de Cartago
Ignacio de Antioquía decía, para esto no puede haber salvación. Pero nunca se aplicó ese axioma en los primeros siglos a la gente de fuera que eran de otras religiones. ¿Vale? Y eso está más que demostrado en estudios de autores como Josué y en concreto el profesor Sullivan, profesor en la Gregoriana. En un libro que se titula Fuera de la Iglesia no hay salvación, dice que no se conoce ningún texto, ni de Orígenes, ni Ireneo, ni Cipriano de Cartago, etcétera, donde aparezca que ese axioma se aplicara a los de fuera. Se aplicó a los de dentro. Luego, en el siglo V, con San Fulgencio de Ruspe, pensando ya que el cristianismo con la comprensión del Imperio Romano se había extendido ya por todo el mundo, aquel que no pertenecía a la Iglesia era culpable porque no quería estar y había rechazado a Cristo. Por lo tanto, fuera de Cristo y fuera de la Iglesia no hay salvación. Pero en los primeros siglos no se conoce ningún texto que ese axioma se aplicara a los de fuera. Y luego, en 1442, el Concilio de Florencia de Ferrara Firenze, en el decreto de los jacobitas, de nuevo vuelve a citar textualmente en un concilio el texto de Fulgencio de Ruspe del siglo V. Paganos, judíos, todos aquellos herejes que mueran fuera de la Iglesia, todos al infierno, citado textualmente. Y lo que es verdaderamente contradictorio es que un concilio elevara casi a un dogma ese axioma. Eso que llevó a Baltasar, a Uston Baltasar, a decir, ¿cómo es posible que un concilio se atreviera a cerrar eso como casi un dogma? Cuando luego después, en 1492, fuimos a evangelizar fuimos a América Latina y la gente no conocía a Cristo. ¿Eran ellos culpables de no creer en Él? ¿Cómo se puede aplicar ese axioma? Y eso es lo que ha llevado a revisar ese axioma muy seriamente a través de los siglos y que ha durado mucho, mucho. Luego hay el paradigma del inclusivo, que es el que más el magisterio de la Iglesia sostiene. Y el Concilio Vaticano II, sobre todo la Nostra Aetate, la declaración de Nostra Aetate sobre el diálogo de la Iglesia con las otras religiones. Y ahí evidentemente dice que nada de todo lo bueno y santo que hay en las demás religiones no lo desprecia la Iglesia, sino que lo asume como bueno y querido por Dios. Incluso invita que nosotros tengamos que hablar de lo que piensan también las otras religiones, por lo tanto, estudiar las demás religiones para hablar bien de ellas. Lo dice en el número 2 de la Declaración Nostra Aetate al final. Y sobre todo, el número 5 de la Declaración Nostra Aetate dice que una persona creyente que rechaza a otro porque piensa distinto, en él no puede existir el amor de Dios. Cosa que ese número me llama la atención, que nunca lo cita el Papa Francisco en Fratelli Tutti, que para mí es importantísimo a la hora de hablar de la fraternidad, el número 5 de Nostra Aetate. No lo cita nunca Francisco en Fratelli Tutti. Y nosotros admitimos que también hay salvación fuera de la Iglesia y evidentemente, si bien Cristo es el centro y culmen de la revelación. Evidentemente, si esto lo tenemos nosotros claro, creo que es importante nuestra propia identidad, pero sin cerrarnos a que los demás puedan enseñarnos muchas cosas, o lo sabemos todos nosotros. ¿Qué decir del tema de la verdad? ¿Tenemos nosotros la verdad absoluta? Pedro Casaldáliga decía así, todo relativo menos Dios y el hambre. Y esto yo creo que debería ser clave a la hora de trabajar codo a codo, y la salvación dejemos que sea el Señor que salve. Nosotros no somos quien para salvar a nadie. Ojo. Por eso yo he acentuado que el paradigma de la fraternidad, que ha acuñado Francisco, para mí es un nuevo paradigma del ahora y del presente y del futuro, que creo que es la clave en el diálogo con las demás religiones, que le atañe a ellos y también a nosotros. Un poco así, a grandes rasgos, te diría lo que es hoy día todo lo que se habla del diálogo interreligioso. Cómo la Iglesia y el cristianismo se presenta y se ha querido presentar a lo largo de los siglos a la hora de valorar las demás religiones. En ese sentido, yo creo que el que dialoga con las religiones y las escucha seriamente, yo creo que en ellos yo veo el espíritu también en esas religiones. Y está presente el espíritu también en esas culturas, en esas religiones. Eso Benedicto XVI lo dice muy bien en su libro Tolerancia y Diálogo Interreligioso.
Cuando dice, yo cuando voy y hablo y entro en contacto con las otras religiones, veo que el Espíritu también está en ellas por su modelo de vida y coherencia en su vida y en su fe. Y además dijo él, en Asís, que Dios no es propiedad de nadie, y cuando nos hacemos propiedad de Dios, el Dios es mío, el más importante y tal, comienzan los conflictos y la violencia y el terrorismo. Y no habrá paz en el mundo si no hay paz en las religiones. Esta es la clave del diálogo interreligioso.